Eh, Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ya casi nos lo coronamos, muchachos. Vea qué importante es el tema de la disciplina y de desarrollar buenos hábitos. Ustedes, digamos que después, por cuenta propia, deberán obviamente estudiar un poquito más el libro, ya por cuenta propia, porque en la medida en que uno profundiza y relee, encuentra más detalles, sí, más y más detalles, y más detalles que de pronto uno en el estudio pasó por alto. Por ejemplo, en el caso del capítulo 19 que vimos ayer, pasamos un tema por alto que Rubén me hizo caer en cuenta. Y resulta, lo voy a abrir para compartirles a ustedes. Hechos, si lo pueden abrir ahí en sus Biblias, Hechos 19, en la versión Reina Valera contemporánea. Dice, cuando habla de Pablo en Éfeso, dice, mire, desde el versículo 11, del versículo 11 al 20, listo, voy a leer rápidamente para hacer esa acotación y ya le paso al siguiente capítulo. Dice así: Dios, por medio de Pablo, hacía milagros tan extraordinarios que muchos llevaban los paños o delantales de los enfermos y las enfermedades desaparecían y la gente quedaba libre de espíritus malignos. Bien importante esto, aquí ya empezamos a ver una enseñanza. Recordemos que ayer se hablaba de que los plateros hacían imágenes, realmente la historia habla de que hacían imágenes o réplicas del templo de la diosa Diana o es la misma diosa Artemisa, ¿sí? De la mitología griega, es la misma. Y resulta que hacían réplicas de ese templo pequeñitas para vender. Desde ese momento, y podríamos decir que desde mucho antes, la religiosidad ha sido un negocio y la idolatría ha sido un negocio, incluso hasta nuestros tiempos, ¿cierto? Y eso no es de ahora, pero siempre se ha utilizado la religión y la fe de las personas para aprovecharse, para extraerle su dinero, ¿sí? Resulta que en ese momento la confrontación, porque dice la palabra que Pablo los había comido de que eso que ellos hacían realmente no eran dioses, y entonces por eso se les había caído el negocio. Dice el versículo 13: andaban por ahí algunos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Perdón, les voy a hacer otra aplicación de lo que acabamos de leer. Ahí se habla de que les llevaban paños y delantales o vestidos de las personas que estaban enfermas y por medio de la oración de Pablo ellos se sanaban, ¿sí? Eso, el ser humano está muy dado al dogmatismo o a utilizar las cosas que Dios en un momento utiliza, a convertirlas como dogmas de la iglesia. Y eso es así. Y si pasó una vez, entonces puede pasar muchas veces. Y resulta que entonces tomamos algo que fue un suceso momentáneo, lo tomamos como un dogma. Ah, entonces yo tengo que ir por el agua del río tal y bendecirla para poder tenerla en mi casa. Y yo debo ir a Jerusalén y meter mis pies en el río no sé qué cosas para poder, y debo ir a tal parte, a Israel y eso simplemente son rituales de hombres, ¿sí? Dios sana por medio del poder de su espíritu a través de la persona que está llena del espíritu, a través de la persona que Dios elige. No es un dogma que en un momento, si alguien sanó por medio de la oración sobre un pañuelo de un enfermo, que en adelante yo tenga que llevarle mis cosas a un sacerdote, a un pastor o a una persona para que ore por esa prenda para que todas las personas se sanen, porque como eso lo dice la Biblia, entonces así debe ser. No. Entonces miremos la importancia de entender cuando un texto es descriptivo o cuando es prescriptivo. El prescriptivo me dice así será en adelante, ¿sí? Como cuando el médico le dice se va a tomar tantas pastas de esto cada tantas horas en ayuno. Esa es la orden médica, es la prescripción. La descripción me dice lo que pasó en un momento, pero no significa que yo deba seguirlo haciendo de la misma manera, como lo que pasó aquí con el caso de Pablo que sanaba por medio de pañuelos y mantos. Luego dice, versículo 13, andaban por ahí algunos judíos exorcistas que intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos. Les decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordenamos salir. Escuchen esto, los que hacían esto eran los 7 hijos de un judío llamado Esceva,
que era jefe de los sacerdotes. Pero el espíritu maligno le respondió: yo sé quién es Jesús y sé también quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Oiga, el espíritu le respondió. Versículo 16. Dicho esto, el hombre que tenía el espíritu malo se arrojó sobre ellos y los derribó con tanta fuerza que los hizo huir desnudos y heridos. Esto lo supieron todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y les entró mucho temor, pero magnificaban el nombre del Señor Jesús. Entonces mire cómo vemos a veces que en medio de tantas cosas la gente quiere utilizar, aprovechar lo que considera que le conviene a su favor, ¿sí? Por ejemplo, esta gente quería empezar a hacer lo mismo, pero vimos que primero con el tema de las imágenes no tenían buena intención con la gente, sino aprovecharse de ellos y sacarle su dinero. Y ahorita con el tema de los exorcismos, ellos querían darse gloria, darse a conocer y hacerse famosos por medio de los rituales de liberación que hacía Pablo y sus discípulos. Dicen que eran 7 hijos de un personaje que eran falsos exorcistas. Ellos simplemente montaban su campaña y decían vamos a hacer exorcismo y hacían prácticas para engañar a la gente y sacarles dinero. Nuevamente, el dicho, yo creo que eso nos va a quedar marcado de este libro. No hay peor enemigo para un falso profeta que el tiempo, ¿sí? No hay peor enemigo porque el tiempo saca a relucir las cosas. Y resulta que ellos al ver que Pablo hacía lo mismo, que en el nombre de Jesucristo expulsaba demonios, pues dice la palabra que ellos intentaron hacer lo mismo y decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Es decir, ellos no tenían conocimiento real de lo que era Jesucristo, del poder de Jesucristo, pero sabían que cuando invocaban su nombre, como lo decía Pablo, podían liberar a una persona de espíritus demoníacos, ¿cierto? Y dice la palabra que el espíritu dice, yo no sé quiénes son ustedes. Yo conozco a Pablo y yo conozco a Jesucristo. Oiga, los demonios conocen a Jesucristo. No sé si ustedes se acuerdan de un caso de un personaje llamado, que es conocido como el Gadareno, en uno de los evangelios. El endemoniado Gadareno era un personaje que dice la escritura que apenas Jesucristo puso un pie sobre esta isla, eh, eh, este personaje tenía una legión de demonios dentro de sí mismo, estaba poseído, y que apenas puso el pie sobre la isla, vinieron los demonios o vino el endemoniado a arrodillarse a los pies de Jesucristo, a decirle, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, los demonios conocen mejor a Jesucristo que tú y saben cuando usted y yo tenemos autoridad para reprenderlos. En ese momento le respondieron a los 7 hijos, les respondieron, nosotros conocemos a Jesucristo y conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y esto me hizo recordar de la vez que Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, ¿sí? No sé quién tenga por ahí el micro activado. Rubén, por favor. Satanás intentó tentar a Jesucristo en el desierto con cosas materiales, ¿cierto? Con lo que a nosotros como seres humanos nos llama la atención. Primero con las necesidades primordiales, con el alimento, luego con el poder, ¿cierto? Luego con la manifestación de gloria, porque le dijo, tírese y ya, con eso va a bastar para que la gente crea en usted. No dice la palabra, pues, que Dios no permitirá que tu pie tropiece en piedra, ¿cierto? Sino que enviará a sus ángeles. Y resulta que todas las 3 veces que fue tentado, 3, 4 veces que fue tentado, Jesucristo le dice, escrito está. No, escrito está. Y escrito está. Resulta que Jesucristo se defendió por medio de la escritura, por medio de la palabra misma. Y Satanás quiso hacer uso de esa misma palabra para tentarlo, cuando le dice que lo subió a la parte alta del pináculo del templo y le dijo, lánzate, ¿cierto? Porque dice, escrito está que Dios no permitirá que tropiece tu pie en piedra, sino que a sus ángeles enviará por ti. ¿Y por qué no funcionó esa tentación contra Jesucristo si escrito estaba que realmente eso podía pasar? Resulta que para yo poder utilizar la palabra de Dios, que es considerada como una espada, realmente cuando la Biblia habla de la armadura del Espíritu, hace una representación simbólica de cada una de las partes de una armadura de un guerrero, el único implemento con el que yo puedo atacar es con la espada. Los demás son para defenderme. El yelmo, la coraza, ¿cierto? El único que me sirve a mí para atacar es la espada.
que hace representación a la palabra de Dios. Pero yo no puedo utilizar una herramienta si no la tengo empuñada por el mango. Y resulta que la forma en que yo puedo hacer uso de esa palabra es cuando yo la cumplo. Y eso me da la autoridad a mí para... Satanás intentó reprender o tentar a Jesucristo con la misma palabra, pero resulta que Jesucristo la tenía por el mango porque él era perfectamente obediente a la ley o a la escritura, pero Satanás no. Satanás la tenía cogida del otro extremo. Tenían en la mano la misma palabra, la misma espada, sí, pero uno la tenía desde la desobediencia y el otro desde la obediencia. Es decir, que cada vez que Satanás utilizaba más la palabra, más se hacía daño, porque la tenía tomada por el filo. Esa es la forma como un creyente tiene autoridad con la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, cuando está en obediencia. Por eso estos 7 personajes que vemos aquí no tuvieron el poder necesario, suficiente para expulsar a estos demonios. Los mismos demonios se burlaron de ellos y les dijeron, ¿ustedes quiénes son? A Pablo lo conocemos, es decir, Pablo es conocido por los demonios en el infierno. Jesucristo también, la palabra dice que él cuando murió descendió a los infiernos. Algunos dicen que a predicar el evangelio para las almas que habían muerto sin conocer de él, pero finalmente era conocido. Y por último, antes de terminar esa acotación, me hizo acordar cuando Jesucristo dice, muchos en el día postrero, en el día final, los días finales me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, ¿cierto? Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y eso habla de la relación estrecha con Jesucristo. Eso habla de la intimidad con Jesucristo. Yo puedo hacer todas las obras para agradar a Dios, pero no ese es el orden adecuado. Yo puedo hacer todas las buenas obras sin tener una relación con Dios, pero lo que Dios prioriza es nuestra relación con Él y luego las obras, que son una consecuencia de mi relación con Él. Es decir, que cuando yo no tengo una relación con Dios, yo no tengo autoridad para reprender a nada. Yo no tengo poder sobre la palabra. Yo no tengo autoridad moral ni siquiera para señalar a alguien y decirle, la Biblia dice, ni siquiera el Espíritu me respalda para yo reprender a alguien y decirle o exhortarlo para que haga algo bueno, porque no tengo autoridad moral para eso. ¿Sí? Entonces, por eso incluso vemos en muchas denominaciones religiosas que estos personajes tienen que contratar gente para hacer sus shows, ¿sí? Y entonces no sé cuánto no les pagarán, entonces cuando yo le haga tal seña, entonces usted da vueltas, o se tira al piso, o echa babasa, o cualquier vaina de esas, porque no hay autoridad. Pero ellos, al igual que los 7 hijos de este personaje, Esteban, sabían que en medio de esos rituales hay poder y hay atracción de la multitud, y hay dinero, ¿sí? Y detrás de todas esas cosas hay mucha gente. Nosotros podemos entender de que realmente alguien tiene la autoridad y el respaldo del Espíritu cuando efectivamente esas cosas suceden y son verídicas. Cuando yo puedo orar por alguien y lo puedo sanar, cuando yo puedo servir sin esperar, sin ningún interés, cuando yo no tomo la foto, el selfie para poder publicarlo y decir, vea, don el mercado. Todas ese tipo de cosas hablan de la concordancia con la palabra de Dios y cuando yo obro conforme a lo que ella dice. No cuando no tengo autoridad moral y cuando simplemente lo hago por vanagloriarme o por aprovecharme de la situación. Eso se nos pasó ayer por alto, pero es bastante importante porque vemos que en este tiempo, realmente en este tiempo es donde la Biblia profetiza acerca de la apostasía. Y la apostasía es el cambio de bando, es un término político, sí, en el argot político se utiliza, dice el cambio de bando, es decir, yo era de la derecha y me pasé a la izquierda, entonces fui apóstata, ¿sí? Hice apostasía de partido político. Y la Biblia menciona de que en este tiempo habrá mucha apostasía, es decir, mucha gente apostatará de la fe, es decir, se cambiará de la fe por teniendo comezón de oído, es decir, buscando ver quién les habla de la palabra de Dios. Cuando en este momento cada uno de nosotros tiene acceso a la Biblia para poder leer la palabra de Dios, mucho más cuando los templos están cerrados. Listo, quería hacerles ese apunte antes de pasar al capítulo 20. No sé si Rubén quiera complementar algo respecto a esta historia o si quiera continuar con el capítulo 20. No, yo creo que ya se explicó pues bastante bien lo que se estaba diciendo ayer del capítulo 19, ¿cierto? De pronto creo que sería mejor como entrar al capítulo 20, entrar como en tema ya que son las 6:30, entonces no sé si de pronto Luisa, Juan
o Carolina han estudiado algo, leyeron algo, tienen alguna duda, algún aporte. Bueno, en lo que yo leí, en lo que leí el capítulo 20, me gustó mucho la parte donde, que viene siendo como al final, en que Pablo llega y les dice a ellos de que todo lo que él había hecho y todo lo que había sufrido, pero pues obviamente ahí se nota que lo dice de una forma que no es para que ellos lo miren con admiración o vanagloriarse, sino que lo hace como queriéndoles decir, vea, es que el camino que hay que andar es duro, es maluco, pero ese es el camino y es el camino que va a mostrar el Espíritu Santo. Y ver cómo él, pues el Espíritu Santo le va mostrando que más adelante lo que él va a tener es bastante fuerte. Y aún así él llega y dice que le da un significado muy grande a la muerte y no le importa tanto cómo va a vivir, cómo va a terminar su vida, sino, o sea, no le importa tanto el sufrimiento, no le da tanta importancia a la parte del sufrimiento, sino a que él dice que él quiere es terminar, pero predicando la palabra de Dios, que eso realmente es lo que lo afecta más, lo que le importa más. Entonces veo uno que pues, la convicción de él era muy fuerte y a veces, pues yo creo que diría que en la parte mía, muy diferente al pensamiento de uno que muchas veces, y si me muero, y si me coge el COVID-19 y soy de las personas que se lleva también y de pronto me afecta los pulmones y me muero y uno preocupado porque me muero. Y ya cuando uno lo mira como con la determinación de él, uno dice, venga, no es tanto si me muero, sino qué voy a haber hecho y qué voy a estar haciendo cuando me muera. Me parece muy interesante eso. Genial, sí, esa es una de las partes como que más llama la atención de ese discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. No sé si Jaime entonces quiere complementar ahí. Ese sonido es de Rubén o de Juan David. Ese es mío, es mi tía que está con Ah, las máquinas, entonces por eso se ya. escucha así. No, no, todavía no. Bueno, y bueno, con respecto a esto, hay dos versículos muy particulares en donde Pablo parece como si estuviera repitiendo lo mismo. Dice, nunca me eché, Hechos 20:20, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, y fuera en público o en sus casas. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Y el 26, o es del 25, diría, y ahora sé que ninguno de ustedes a quien les he predicado el reino volverá a verme. Declaro que hoy he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Es muy importante eso y yo creo que, o al menos cuando yo lo leí, me confrontó mucho. Porque cuántas veces yo he tenido la oportunidad de hablarle, no sé, de pronto a mi mamá, o a mi papá, o a mi hermana, o a algún familiar, o a alguna persona de pronto que no es familia, sino que simplemente sentí el espíritu que tenía que ir a hablarle a alguna persona en particular y no lo hice. O me restringí por el miedo del que dirán. Se me bloqueó esto, bueno. Cierto, y algo más. Pablo ya sabía que estaba llegando su tiempo, el Espíritu Santo ya le estaba diciendo que necesitaba ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque iba a ser ya encarcelado, que no sabía bien lo que le iba a suceder, pero que iba a ser encarcelado y que iba a ser, que iba a sufrir mucho. Y él dice, ya está llegando mi hora, ya va a llegar el punto donde no voy a poder hacer más. ¿Cuál va a ser ese punto para nosotros? En ese momento, ¿qué podemos decir? También podemos decir lo de Pablo, decir, yo estoy tranquilo de que si alguien se pierde, alguien de mi familia, o algún amigo, alguna persona cercana, si se pierde en la vida eterna, yo estoy seguro que no va a ser por mi culpa. Nosotros estamos llamados para llevar la palabra de Dios, para empezar a explicarle a las demás personas, a los que no conocen. Curiosamente hoy me pasó un caso
donde estaba enterado de una situación con unos amigos, pero no me quise meter. Dije, ahí yo no me meto, o sea, ya es cuestión de ellos. Parte porque han demostrado o me habían demostrado que ellos no creían en Dios. O al menos que si creían, lo creían como si fuera un ente o la energía, algo, pero no en la palabra. Y curiosamente me preguntaron, me dijeron, Rubén, envíeme, envíeme un versículo. Ahora la Biblia y donde le salga, envíeme un versículo. Y yo, así no, yo pensando, yo por dentro, así no funciona. Sí, no funciona, pues hay que estudiarla. Curiosamente la abrí y la abrí en Hechos 19. Y yo, justamente el que tocamos ayer, me va a tocar volverlo a hablar. Y hablé sobre el 19 del 4 al 7, donde hablaba del bautismo de Juan, ¿cierto? Y entonces yo llegué y yo le envié la imagen nomás. Yo, vea, ahí está la imagen. Y al rato me escribió, venga, ¿me lo puede explicar por favor? Y yo, no, claro, con mucho gusto. Y entonces le empecé a explicar cuál es el bautismo de Juan y cuál es el bautismo de Jesús. Le expliqué un poquito de quién era Apolos y por qué estaba pasando eso, o por qué se estaba dando esa conversación. Entonces yo le dije, mensaje es uno, y era el que estaba diciendo Pablo acá, la necesidad de arrepentirse del pecado. Ese es el bautismo en agua, que es, o era el que estaba diciendo Juan el Bautista en su momento, ¿cierto? Este bautismo es para que se arrepientan del pecado, para que vuelvan a Dios y para que sigan el que va a venir después de mí. ¿Y quién era el que seguía después de él? Jesucristo, ningún otro, ¿cierto? Entonces yo le estaba explicando todo este tema a ella. Y curiosamente, no sé por qué, me vino alguno de los mandamientos. Y yo, el mandamiento de no robar, de no matar, ¿cierto? Había otro que es de no codiciar la mujer del prójimo. Hoy en día, pues ese mandamiento en específico yo creo que no aplica solamente para el hombre, sino también para la mujer. Que la mujer no desee el marido de otra persona. Entonces yo le estaba explicando todo eso. Le estaba explicando todo lo que estaba pasando y la importancia de arrepentirse y de volver a Dios. Y empezar a creer en Jesucristo. Dios, cuando lo va a colocar a uno para hablarle a alguien, lo va a utilizar. Y a mí me pasó como Jonás. De pronto yo en ese momento que me di cuenta, yo no quise decir nada, yo me quedé callado, yo dije, eso se va a resolver eso va a caer por su propio peso. Porque la verdad, pues, para mí era algo delicado. Pero lo único que yo dije, eso va a caer por su propio peso. Cuando me dijeron hoy y me preguntaron de ese tema, yo le expliqué de tal forma para que no supieran que yo ya medio conocía el tema, sino para que se arrepintieran, para que vieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Y ese es el mensaje que Pablo estaba dando. En otras ocasiones yo no he tenido la oportunidad de hablarle a algunos familiares cercanos, que me hace falta decirles y comentarles más acerca de la palabra, porque lo que creen de la palabra es algo que ni siquiera lo han estudiado, ni siquiera lo conocen. Pero es una motivación cada vez que uno lee la Biblia a saber que cuando tiene que actuar hay que hacerlo, no hay de otra, ¿cierto? O sea, nosotros somos llamados para predicar el Evangelio. Y si no lo hacemos, entonces ¿a qué fuimos llamados? ¿Cierto? Curiosamente. No sé si de pronto Juan Andrés o Jaime quieran adicionar algo más. No, yo creo que por ahora respecto al tema, no sé si de pronto podemos seguir haciendo el sondeo con los demás muchachos a ver qué más les llamó la atención del capítulo. De pronto Luisa, de lo que leyó, que le quedó. O Carolina. Caro sí está, sí. No sé si de pronto Caro está sufriendo problemas de internet. Luisa está por ahí para que nos haga una ceñita. Luisa estaba hasta hace unos segundos. Sí. Y Caro, yo sé que Caro desbloqueó el micrófono, pero no la escuchamos. No sé si de pronto ella quiera decir algo de lo que leyó también.
O Luisa, ya que vemos que volvió. Claro, ¿nos escuchas? Bueno, mientras Caro ahí arregla el problema del micrófono, ¿cierto? Me gustaría como tocar algunos temas puntuales del principio, ¿cierto? De Hechos 20, como el primer pasaje cuando habla qué fue lo que pasó después de... ¿Me escuchan? Listo, Caro, ahora sí te escuchamos. Dale, si quieres Bueno, ahí. listo. Sí tengo problemas con el micrófono que cuando quiere me deja hablar. Bueno, no coincido totalmente con lo que dicen lo que están diciendo ustedes. Yo me basé fue en el versículo 23 de Hechos 20, donde dice que salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y pues en tal modo acá se ve la convicción tan grande que Pablo tenía en poner la mirada en la meta. O sea, él no está ahorita estimando para nada cuál es su situación ni cuál va a ser la que va a padecer más adelante. Y pues esto es algo de admirar porque, como decía hace un rato, creo que era Juan, que todos preocupados por el COVID, qué va a pasar, no sé qué, y Pablo estará preocupado porque se extendiera el mensaje. Entonces es algo como para que nos lo guardemos en el corazón, que a pesar que, como nos han dicho, esto es un libro descriptivo, pues la verdad no es que nos está diciendo que hagamos las cosas tal cual, pero hay muchas cosas de las que aquí habla que podemos atesorar en cuanto al carácter de los hombres de Dios y mujeres de Dios que acá están presentes. Perfecto. Le estaba comentando ahorita antes de que Caro se volviera a conectar, ¿cierto? Que iba de pronto a tocar algunos temas rapiditos del principio de ese capítulo de Hechos 20, donde habla de qué fue lo que pasó después de... O sea, ayer Jaime, e incluso hoy me estaba recordando el tema de los plateros y cómo tomaron de prisionero a algunas personas y se los llevaron al anfiteatro, a un lugar para poderlos apedrear o para buscar justicia por su propia mano. ¿Cierto? ¿Qué estaba pasando con la comunidad en ese tiempo, la comunidad de los creyentes? Cogieron a Pablo para que no se fuera hasta allá, para que de pronto no lo apedrearan, para que no lo mataran, porque también estaban temerosos. O sea, la situación de ahí que se estaba viendo en ese momento era de miedo, ¿cierto? Un temor que estaba recorriendo a todos los creyentes. Pablo, ¿qué es lo que hace después de que pasa todo? Dice el versículo 1, cuando se acabó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó, ¿cierto? ¿Cuál es el llamado cuando estamos pasando por todos esos momentos de dificultad? Cuando pasan cosas así que de pronto puedan afectar tanto a la iglesia. Hoy están incluso mostrando una noticia de un pastor en Estados Unidos que al parecer, o sea, la noticia todavía incluso no está clara, que al parecer se suicidó y era por las grandes cargas que estaba pasando este pastor. Obviamente nuestros pastores tienen una carga mucho mayor que la de nosotros. Nosotros estamos acá estudiando, estamos conociendo y de pronto somos 6, 7, hasta 10 personas en estos tipos de estudios, pero los pastores a cuántas personas pueden tener. Nada más el pastor de jóvenes podría llegar a tener 100, 200 personas y el pastor general, aparte de que estar pendiente de los pastores, debe estar pendiente de toda la iglesia o de toda la comunidad, ¿cierto? Entonces son personas que están viviendo por momentos difíciles y que a veces nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Cuando estamos pasando o cuando pasan este tipo de noticias también tenemos que estar pendientes de nuestros pastores. En la comunicación que daban o en el informe que daban, motivaban era eso. ¿Ustedes qué tan pendientes están de sus pastores también? ¿Cierto? Alentarlos en momentos de dificultad, en esta pandemia que también estamos pasando. Muchas veces hemos hablado, es que a mí me ha dado duro esta pandemia porque no puedo salir. Me ha dado duro porque vivo solo, porque vivo sola, me ha dado duro porque mi familia está en esto, ¿cierto? Pero todo es de nosotros y hacia los demás que... O sea, esto es en general y es un llamado en la Biblia, ¿cierto?
donde tenemos que estar pendiente de cada una de las personas. Algo más que dice ahí adelante es que Pablo descubre que estaban tramando algo en su contra, que estaban buscando la forma de matarlos a algunos judíos. Y era algo que también a veces le pasaba a Jesús. Cuando Jesús estaba predicando, muchas veces decía, y Jesús escapó de ellos para que no lo apedrearan. En Proverbios dice, el sabio ve como la maldad o ve el peligro y se aleja, mientras que el necio antes corre hacia él, ¿cierto? También es como estar pendiente de todo ese tipo de cosas. En este caso, pues de la pandemia, estar muy cuidadosos para poder salir para poder salir, para tomar todas las medidas de prevención. En China o en Corea del Norte vemos como muchos creyentes prácticamente cuando descubren que están predicando el evangelio son capturados. Creo que es en China donde les quiebran los pies y los echan a la cárcel y lo dejan por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero cuando salen como maravillados, ¿cierto? Como superé la prueba, fui digno de dar este mensaje, de dar el mensaje del evangelio. Pero ellos no lo hacen como que, hey, mírenme que estoy predicando. No, es ser sabios al momento de hacerlo. Versículos 7 al 12 para mí es más como para los pastores, más para las personas que van a estar predicando. Habla de un hombre Pablo en Éfeso, si no estoy mal, creo que fue. No, fue en Filipos, si no estoy mal, en Troas, donde empieza a hablar sobre la cena. Quería hablar sobre la cena con todos los creyentes. Y en eso, pues Pablo comenzó, digamos que de tipo 6, la palabra no nos dice a qué horas comienza, pero empieza a predicar, y dice que se extiende tanto que llega a la medianoche. Y a la medianoche, un joven que se llamaba, se me olvidó el nombre, por acá estaba, Eutico, se cae desde la ventana porque generalmente todos los servicios o cuando se reunían lo hacían en un tercer o cuarto piso, cae de la ventana y muere. Ahí mismo baja Pablo y los demás. Pablo se le acerca, lo toma entre sus brazos y el joven vuelve a la vida. Y dice Pablo a toda la comunidad, tranquilos, no está muerto, ¿cierto? Y dice que justamente después de eso, ahí sí cenaron, curiosamente, ¿no? O sea, muchas veces cuando nosotros vamos a la iglesia, salimos del trabajo, ¿cierto? Y llegamos a ras. Y no sé ustedes, a mí me ha llegado a pasar, donde en media predicación yo a veces siento que estoy ya cansado de todo el trajín del día, porque ya no tengo fuerza, ya no tengo energías. Pero ahí se ríe Jaime, ¿no? O sea, que le ha pasado. Y empieza a cabecear en los cultos. Ustedes sí, claro. Pero entonces, ¿qué es eso? Solamente, o sea, cuando vamos a ir a escuchar la palabra, estar preparados también. A pesar de que haya la cena del Señor, a pesar de que vayamos a hacer una vigilia y estemos llevando pan para compartir con todos los demás o algún alimento, una pizza, ¿cierto? Tenemos que estar pendientes, tenemos que estar preparados para escuchar la palabra. Dice que después de que repartieron el pan o repartieron la cena, dice que Pablo siguió hablando hasta que llegó la madrugada, ¿cierto? ¿Y la madrugada qué horas son? Las 5 o 6 de la mañana, aproximadamente. O sea, se quedó hablando otras 6 horas. Y las personas, no dice que pasó algo entre ellos, que se quedaron dormidos, no dice que si alguien se lastimó, no dice nada. O sea, que las personas aguantaron el tiempo. Cuando nosotros también estemos como este tipo de reuniones, debemos tomar esas medidas de prevención, comer algo, o sea, estar atentos para escuchar siempre la palabra, porque si no, vamos a estar como Jaime, cabeceando en los cultos, ¿cierto? Y Jaime se confesó ahorita. Eso era algo como de los que le quería comentar. Que hay otra parte muy interesante del 28 al 33 más o menos, y resumiendo ahí, es que Pablo hace el mismo llamado de Cristo, que cuídense de las demás personas, cuídense de las otras personas que van a seguir después de él. En este caso, pues sería de los predicadores, pastores, sacerdotes,
y de todo estar escuchando todo el mensaje que están dando y estar pendiente también de los frutos que ellos dan. Me parece muy interesante y me confronta mucho. Versículo 33, yo nunca he codiciado la plata ni el oro, ni la ropa de nadie. Vemos iglesias, o la iglesia católica también, ¿cierto? Iglesias cristianas como se me olvidó, ¿cómo es que se llama? Un pastor por allá, creo que es en México, que está siendo investigado por lavado de activos o algo así. No sé si Jaime de pronto se acuerda el nombre de este personaje, ¿no? Pero son personas que tienen también mucha plata y ellos han dejado que el dinero también corrompa sus corazones al querer seguir creciendo y creciendo. La iglesia católica pues es una que dicen las personas, que hay como un cetro que tiene el Papa y con este vendiendo en puro oro, que nada más vendiéndolo se puede dar de comer a África, al menos una vez, pero se le puede dar de comer a todas las personas en África y África es un territorio muy grande. Y Pablo dice, no he codiciado ni plata ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Muchas veces nosotros nos aferramos a lo material, a lo que tenemos. Es que me conseguí un carro y ese carro pues entonces para transformarlo en familia y esto y aquello otro. Vemos cómo comenzó la iglesia de Hechos. Pues acá en el libro de Hechos dicen que los creyentes estaban vendiendo todo. O sea, no es tampoco necesario que vivamos en la mendicidad, que no podamos tener nuestras cosas. Pero también es importante tener la sabiduría para decir, no todo es para mí. No todo es para mí, no es todo para satisfacer mis necesidades, también para satisfacer las necesidades de otro. Dice, se me perdió, e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y creo que para mí eso demuestra cuál es el deber ser de un cristiano. Si yo me doy cuenta que alguno de ustedes está pasando por necesidad y yo no hago nada, se me ha descontado como algo bueno, como una obra buena, porque oré por esa persona para que estuviera bien, para que pudiera recibir comida sabiendo que yo podía ayudarle de una forma u otra. No es que salgamos a decir, hey muchachos, vean que estoy ayudando al prójimo, vean que yo ayudé a Jaime, a Luis, a Juan, al otro Juan, a Carolina. No, es callado. Simplemente no me doy cuenta de que alguien está pasando por necesidad, le colaboro. Pablo no lo estaba haciendo como decía Juan David ahora, no lo estaba haciendo para exaltarse a él, no estaba diciendo para que vea, yo estoy haciendo las cosas bien. Pablo lo estaba diciendo era para que lo tomaran como un ejemplo. Más adelante, no me acuerdo en qué carta, Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿cierto? Prácticamente la imagen de Pablo en ese momento era la imagen de Cristo, o sea, estaba tratando de seguir los mismos pasos, no quedándose con nada, ayudando al prójimo, dando una palabra de aliento, haciendo milagros cuando era necesario. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar a Cristo y reflejarlo en nuestra vida. Que cuando nos vean a nosotros, no vean ahí, Rubén, a mí en el trabajo me dicen, Rubén es todo un sol de primavera. Y yo, muchas gracias, pero yo trato como de quedarme callado, como no decir nada tampoco. Pero cuando llegan a preguntar, por ejemplo, la amiga que le estaba comentando ahorita, ella también me ha dicho así, Rubén, eres todo un sol. No sé si era porque brilló mucho también, pero pues... pero entonces, hoy curiosamente me dijo, Rubén, tú eres uno de los que estudia la palabra, tú eres uno de los que está siempre como conociendo de Dios, tú eres consagrado. No busco a nadie más del trabajo, y hay más cristianos allá, y no los busco a ellos, me busco a mí. Porque saben que yo no estoy buscando vanagloriarme con ayudar a las demás personas cuando los necesitan. Y no porque sea mi trabajo, porque yo puedo decir, no, coloque
un ticket, un requerimiento, y cuando yo pueda le ayudo. Tranquilamente puedo decir eso. Así como Pablo estaba haciendo ahí, nosotros debemos es ayudar al prójimo para que cuando ellos tengan una necesidad nos busquen. Y nosotros poder tener ese momento, esos 5 minutos valiosos para mostrarle quién es Cristo. Aparte que lo estamos reflejando con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir. Ahí va a llegar el momento en que podemos hablar. Yo con ella no había tenido la oportunidad, es más, tuve una vez una oportunidad y ella se me cerró por completo. Y justo hoy, venga, mándeme un versículo, venga, explíquemelo, por favor. Nosotros tenemos que reflejar, así como Pablo estaba reflejando a Cristo, nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Yo ya acabé, no sé si de pronto Jaime o Juan Andrés tienen algo mucho más para decir. Juan quiere aportar algo. ¿Sí me escuchan? Sí. No, pues ya prácticamente, pues Rubén dijo todo. Ya pues uno ve en el libro de los Hechos que cada vez que Pablo iba a un lugar, pues tenía que pagar un precio de sacrificarse, de que no es fácil. Y Jesús lo dijo en Lucas, el costo para ser un discípulo, que hay que saber calcular muy bien y saber aguantar como lo hizo Pablo en todo este viaje, en los 3 viajes misioneros que se describen en el libro de los Hechos. Y Jesús mismo lo dijo que él iba a sufrir. Entonces, el hecho de ser un discípulo de Cristo trae estos sufrimientos y hay que saberlos afrontar. Eso quería como aportar. Ok, bueno, ya vamos a concluir. Entonces quiero darles 3 apuntes bien concretos para cerrar este capítulo. Lo primero es lo que mencionan Rubén y Juan acerca de los padecimientos acerca del padecimiento de Pablo, y es bien impactante, como empezó Juan el estudio, es un Pablo entregado a la comunidad diciendo, ¿quién de ustedes, venga, rindamos cuentas, quién de ustedes puede decir que yo le debo algo? ¿De quién me aproveché o a quién me le quedé con algo? Díganme si de pronto eso no ha sido así. Y él lo reúne y nadie efectivamente dice algo en contra de Pablo. Y él les dice, yo he sido íntegro delante de ustedes. ¿Sí? El asunto con esto es que el contraste es muy marcado, porque ese es el mismo Pablo que fue al que el Señor le quitó la vista. El mismo Pablo que había pedido cartas para ir a perseguir a la iglesia. En este momento no solo viene y enseña la palabra, es azotado, es golpeado, es encarcelado, es perseguido, es injuriado, sino que además trabaja para poder sostenerse a sí mismo y seguir enseñando la palabra, cuando según la ley esta persona tenía el derecho a sostenerse por medio de las donaciones de las personas a las que él enseñaba. Sí, él tenía el derecho, conforme a la escritura, tiene el derecho. La palabra dice, el que vive el evangelio, el que enseña el evangelio, que viva del evangelio, ¿cierto? El que vive la palabra, viva de la palabra. Pero aún así dice la palabra que él estuvo enseñando en la carpa o la casa de este señor tirano. Imagínense ese nombre nada más, como el nombre apenas para un profesor de cálculo, de física, algo así bien bravo. Y resulta que no le tocaron los mejores horarios. Al personal le tocaba armar carpas, trabajar armando carpas, y luego en otro horario iba a enseñar la palabra. Luego le daba el turno al dueño de la casa y luego en la noche volvía y enseñaba la palabra. Seguramente por eso es que una de las razones por las que enseñaba en la noche, donde este joven murió, Eutico, es que se llama, porque eran los horarios que se le permitía enseñar. Entonces vemos un ejemplo total del cambio de carácter de una persona que antes era perseguidor de la iglesia a una persona que se entrega completamente, una persona que estaba dispuesta a quitarle la vida al que fuera por no seguir la ley. Ahora él está dispuesto a entregar su vida para que los demás conozcan de Jesucristo. Es un contraste muy marcado. Lo segundo es el tema ya no es tan profundo, pero es el tema de la reunión o de la prédica de Pablo desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, porque primero, esto era un día que era considerado pues el día sábado, el Shabbat para los judíos, que es el día que ellos guardaban.
Es decir, que ese día por ley no se podía hacer ningún trabajo, no se podía hacer ningún esfuerzo físico, no se podía recorrer más de tanta distancia caminando, es decir, un día de descanso completamente. Y tampoco se podían reunir en las casas, obviamente, para enseñar la palabra, sino que era solamente día de descanso y el día de pronto la sinagoga, tengo entendido, y el partimiento del pan, y no más, era completamente día de descanso. Pero finalmente dice la escritura que se reunieron y Pablo empezó a disertar largamente y que un joven se sentó en la ventana. Entonces, lo primero, hay algunas personas que no creen conveniente o doctrinal el tema de que los cristianos o que la iglesia se reúna para guardar el día domingo para el Señor, ¿sí? Pero vemos que la iglesia primitiva empezó a reunirse, es decir, a las 6 de la tarde terminaba el día sábado y empezaba el día domingo. Es decir, que desde las 6 de la tarde en adelante ya era un día diferente, ya era el día siguiente, es decir, que podían, era un día normal o hábil para ellos. Entonces, por eso en ese horario se podían reunir primero a enseñar la palabra de Dios y a compartir el pan como el Señor les había enseñado. Entonces, esto no es de la iglesia romana, esto no es instaurado por la iglesia católica, apostólica y romana, sino que es desde la iglesia primitiva donde se empieza a ejercer esta práctica. Y si no era el sábado o el domingo, realmente para Dios todos los días son iguales, ¿sí? Después de Jesucristo, para Dios todos los días son iguales. Es decir, que incluso nosotros debemos guardar todos los días, no como días de descanso, sino como días de sacrificio nuestro para Dios, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos, en la diligencia con el estudio, en la ayuda, en todo. Ya no hay día que, no es que este día es el del Señor, realmente nosotros debemos honrar todos los días para el Señor. Lo otro es el tema de este joven que se durmió sentado en la ventana, y esto habla de pronto acerca de las personas que tenemos la visión dentro de la iglesia, una visión, parte de nuestra visión dentro de la iglesia y parte de la visión en el mundo, ¿cierto? Y estamos ahí, compartimos de ambas partes y resulta que el riesgo es muy alto. Eso nos puede costar la vida propiamente. En el caso del personaje, pues afortunadamente Pablo estaba allí, dice que se echó sobre él y que recobró la vida. Pero es un riesgo que nosotros corremos cuando estamos en un punto intermedio. Cuando nos quedamos justo debajo del marco de la puerta, ni pasamos ni nos devolvemos, nos quedamos estorbando. Y el Señor tiene una palabra muy fuerte respecto a eso en Apocalipsis cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. El Señor ya sabe qué hay que hacer con un frío, una persona que está totalmente apartada de Él. Tiene un encuentro como lo tuvo Pablo con el Señor Jesucristo y la persona, listo, es un cambio inmediato. O una persona caliente, pues ya el Señor sabe que la tiene en sus manos. Gordo, esperen, ya voy a terminar. Pero una persona tibia es una persona que está con un pie aquí y con un pie allá. Un pie en las cosas de Dios, un pie en las cosas del mundo. Esa es la peor condición en la que puede estar un creyente. La palabra dice que eso se le genera náuseas a Dios y lo vomitará de su boca. Entonces yo no me imagino un vómito de Dios, ¿cierto? Y por último, bueno, sí, era el tema de la ventana. No es conveniente estar en esa postura, pero finalmente vemos a un Pablo totalmente entregado. La historia termina con Pablo en ¿qué regiones que termina? En Mileto, pasó por Mileto. ¿En Troas? No, pasó por todo Pablo en Mileto. Finalmente dice que están reunidos y en esa última visita ya Pablo se despide. Pablo les dice, ya no me van a ver más, ¿cierto? Es lo último que yo les voy a compartir. Es ahí donde los confronta y les dice, muestre quién puede decir que yo me he quedado con algo de ustedes o que les he robado o que los he engañado en algo. Y resulta que dice que la palabra que están reunidos, ya están compartiendo y entra un hombre llamado Agabo, que no los conocía obviamente, pero que no conocía obviamente el nombre de los que estaban ahí reunidos de visita, pero dice que la palabra dice que ellos tenían que quitarse los zapatos para entrar a una casa, quitarse los zapatos y quitarse el cinto, es decir, la correa o lo que les apretaba la cintura. Y todos los dejaban a la entrada, todos los cintos reunidos y los zapatos. Y entonces, ya les voy dando un adelante de lo que viene en el siguiente capítulo, porque es, digamos, que el cierre de la historia de él. Y este personaje toma un cinto de los que estaban ahí apilados, y con el cinto se ata las manos y los pies.
así. Y toda la gente como quedó como que, ¿y este man qué? ¿Nos va a hacer un acto aquí de magia de liberación o alguna vaina así? Y el personaje va diciendo, al dueño de este cinto le va a pasar esto. Y Pablo dice, pues el cinto es mío. Ya realmente sabían y el personaje le confirmó realmente lo que iba a pasar con él después en Jerusalén. Y yo creo que muchos de nosotros, como de pronto le pasó a Pablo, a Pedro con el Señor Jesucristo, después de darse cuenta que el Señor iba a ir a padecer en Jerusalén y que lo iban a golpear, lo iban a azotar, lo iban a escupir, de pronto muchos hubiéramos sacado versículos para Pablo para decirle que no fuera por allá. Entonces, pues eso le va a pasar por allá, bueno, pues cómo se le ocurre. Pero Pablo dice, para allá voy. Eso es lo que tengo que hacer. Como lo decía Juan al principio del estudio, nosotros preocupados por muchas enfermedades, por muchas situaciones, por las casas, por una cantidad de cosas, y Pablo está preocupado por cumplir la palabra de Dios. Y ese es el verdadero sentir que debemos tener nosotros como cristianos, que la voluntad y la palabra de Dios, la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas y que la palabra de Dios sea expandida a la mayor cantidad de personas posible. Ese es el sentir de un verdadero cristiano cuando ha sido transformado por la palabra de Dios. Lo que yo recibí, lo que me llenó a mí, lo que me transformó a mí, lo que me liberó a mí, yo debo compartirlo. No puedo ser egoísta y quedarme con eso, sino debo darle el mensaje. En algún momento de mi vida, una persona va a hacer clic con ese mensaje y va a cambiar su estilo de vida y va a recibir al Señor. Quería concluir con eso, como 3 puntos bien concretos respecto a la vida de Pablo. Más adelante ya vamos a ver qué pasa con Pablo, entonces no se lo pierdan mañana. Y les recomiendo que lean el capítulo 21 y en adelante lo que más puedan leer para que podamos compartir un poco más. La idea es poder avanzar un poquito más rápido ya aquí en adelante y que cada quien vaya imponiendo su ritmo de estudio, ¿sí? Cada quien, no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos discernimos de la misma manera, entonces cada quien debe ir imponiendo su propio ritmo, incluso debe empezar a jalarnos a nosotros.